¿Recuerdas cuando un insulto podía hacerte reír en lugar de ofenderte? Hubo un tiempo en que las palabras tenían música, en que los regaños de las abuelas sonaban casi a poesía y en que hasta los insultos se decían con gracia. Hoy vas a descubrir 12 insultos mexicanos que ya casi nadie pronuncia, pero que durante décadas fueron parte de nuestra forma de hablar, de bromear y hasta de querernos. Palabras que se escuchaban en las fondas, en los camiones, en las escuelas y en las casas de nuestros abuelos. Quédate hasta el final, porque el último te va a sorprender con su historia y su encanto. Fodongo. Esta palabra era una de las favoritas de las mamás mexicanas para regañar sin gritar. Un fodongo era alguien descuidado en su apariencia, sucio o desaliñado. No era un insulto grave, pero sí una advertencia de que algo andaba mal con tu persona. Era común escuchar en las mañanas antes de ir a la escuela frases como «Peínate bien, no vayas a mi abasen si no te sienta, salir todo fodongo». Las abuelas lo usaban con ese tono que mezclaba amor y reproche, ese que solo ellas sabían dar. El término tiene raíces en el español antiguo y aparece documentado en textos coloniales mexicanos. Según registros del Diccionario del Español de México, su uso se popularizó en el centro del país durante el siglo XIX. En los barrios de la Ciudad de México, sobre todo en colonias como La Guerrero, La Doctores o Tepito, era palabra de todos los días. En las películas del cine de oro mexicano, los personajes populares solían usar este insulto para describir a quien no se arreglaba. Pedro Infante, en algunas de sus comedias rancheras, lo pronunciaba con esa naturalidad que lo hacía sonar casi cariñoso. Con el paso de los años, fodongo fue desplazado por palabras como cochino o mugroso. Hoy casi nadie lo dice, pero al escucharlo uno regresa inmediatamente a esas cocinas de azulejo, donde las mamás preparaban el almuerzo mientras repartían consejos y regaños. Tarambana. Si conociste a alguien irresponsable, alocado o que nunca se tomaba nada en serio, seguramente era un tarambana. Este insulto describía al joven que andaba de aquí para allá sin rumbo fijo, al que prometía y no cumplía. Era el soñador sin plan, el que se la pasaba en la calle mientras otros trabajaban. Las vecinas del barrio lo usaban para advertir a las muchachas casaderas. No te vayas a fijar en ese tarambana, que no tiene ni oficio ni beneficio. Era una sentencia social, una forma de marcar quién era de fiar y quién no. La palabra proviene del español peninsular y llegó a México durante la época colonial. Su uso se extendió por todo el territorio, desde las ciudades hasta los pueblos más pequeños. En los años 40 y 50 era frecuente encontrarla en las páginas de humor de periódicos como El Universal Gráfico o en las caricaturas políticas de la época. Los programas de radio de 1900 en aquellos tiempos también la usaban para crear personajes cómicos. El tarambana era siempre el que causaba problemas, pero también el que generaba las risas. Hoy la palabra suena anticuada, casi de museo, pero encierra una sabiduría popular que sigue vigente, porque tarambanas siguen existiendo, aunque ya no les llamemos así. Lagartona. En el México de los años 50 y 60, lagartona era el insulto perfecto para la mujer que buscaba hombres adinerados. Era la coqueta interesada, la que se arreglaba de más para llamar la atención de los señores con dinero. No era un insulto cualquiera, tenía un peso social importante. Las señoras de las colonias residenciales lo usaban para hablar de las jóvenes que merodeaban por los clubes deportivos o las fiestas de sociedad. «Ahí viene esa lagartona a ver qué pesca», murmuraban desde sus mesas mientras tomaban café. El término tiene su origen en la imagen del lagarto que se queda inmóvil al pano asinto hacia el sol, esperando pacientemente a su presa. De ahí pasó al lenguaje popular para describir a quien esperaba con paciencia el momento de conseguir lo que quería. En las revistas de espectáculos de los años 60, la palabra aparecía con frecuencia. Las actrices eran a veces llamadas así por la prensa amarillista cuando se les relacionaba con empresarios o políticos. Era un insulto que mezclaba moralina con clasismo, muy propio de aquella época.
En los balnearios de moda como Acapulco o Cuernavaca, las lagartonas eran personajes conocidos. Se les veía en los hoteles de lujo, en las albercas y en los restaurantes donde llegaban los hombres de negocios. Las familias tradicionales advertían a sus hijos sobre ellas, como quien advierte sobre un peligro real. Los cabarets de la Ciudad de México también tenían sus lagartonas famosas. Eran las que se sentaban estratégicamente cerca de la entrada, observando quién llegaba y con cuánto dinero. El cine de ficheras, décadas después, retrataría a estos personajes, aunque con menos sutileza. Para los hombres, existía la versión masculina, lagartijo, aunque era menos común. El lagartijo era el galán interesado, el que buscaba herederas o viudas ricas. Con el tiempo, ambos términos fueron desapareciendo del habla cotidiana. Hoy suenan a telenovela antigua, a esas historias donde el amor y el dinero siempre andaban peleados. Majadero. Pocos insultos tenían el peso de majadero en el vocabulario mexicano del siglo pasado. Era la palabra para quien insistía tercamente en algo, para el necio que no escuchaba razones. También se usaba para el grosero, el que no tenía tacto ni educación. En las escuelas primarias de los años 40, los maestros solían decirlo con autoridad. No sea majadero, jovencito, y ponga atención a la clase. Era un regaño que imponía respeto, una llamada de atención que nadie quería recibir. El origen de la palabra viene del verbo majar, que significa golpear o machacar. De ahí derivó majadero, el que insiste tanto que parece estar machacando una idea una y otra vez. En el español del siglo de oro ya se usaba con este sentido, y desde la colonia se arraigó en el habla mexicana. Las películas de la época de oro están llenas de majaderos. Eran los villanos menores, los pretendientes necios o los vecinos entrometidos que no entendían indirectas. Sara García, la abuelita del cine mexicano, lo decía con ese tono severo pero amoroso que la caracterizaba. En las vecindades del viejo Distrito Federal, las madres usaban esta palabra como advertencia final. No sea majadero, mijo, que ya le dije 3 veces que se meta a bañar. Era el último aviso antes de que llegara la chancla voladora. Los vendedores ambulantes que insistían demasiado también recibían este calificativo. Ya le dije que no quiero, no sea majadero. Respondían las amas de casa desde sus ventanas. Era una forma educada de poner límites, sin caer en groserías mayores. En las oficinas gubernamentales, el burócrata majadero era figura temida, el que pedía el mismo documento 3 veces, el que encontraba errores donde no los había. Hoy, majadero ha sido reemplazado por palabras más directas y menos elegantes, pero sigue apareciendo en los libros de texto antiguos y en las conversaciones de los mayores que se niegan a olvidar cómo se hablaba antes. Lépero. Este insulto tiene historia, mucha historia. Lépero era la palabra para el grosero, el vulgar, el que no tenía modales ni respeto. Pero su origen es mucho más profundo y está ligado a la historia social de México. En el siglo XIX, los léperos eran la clase más baja de la sociedad urbana. Eran los vagabundos, los mendigos, los que vivían de trabajos ocasionales en las calles de la capital. El término aparece en crónicas de viajeros extranjeros que visitaron México durante esa época. Frances Calderón de la Barca, esposa del embajador español, describió a los léperos en sus famosas cartas sobre la vida en México. Los pintaba como personajes pintorescos pero peligrosos, parte del paisaje urbano de la ciudad. Con el tiempo, lépero dejó de referirse a una clase social y se convirtió en insulto. Decirle lépero a alguien era acusarlo de ser corriente, de tener malos modales o de hablar con groserías. Las familias de clase media lo usaban para distinguirse de quienes consideraban inferiores. En el cine nacional, Cantinflas jugaba constantemente con la figura del lépero. Su personaje era precisamente eso, un lépero simpático que se burlaba de los ricos y poderosos.
pero lo hacía con tal gracia que el insulto se convertía en elogio. Hoy casi nadie dice lépero, aunque la palabra sigue viva en los libros de historia y en las películas viejas. Es un recordatorio de cómo el lenguaje refleja las divisiones sociales de cada época. Igualado. En el México de las jerarquías sociales marcadas, igualado era un insulto que pesaba. Se decía de quien no respetaba su lugar, de quien se atrevía a tutear a sus mayores o a contestarle al patrón. Era el que se creía igual cuando, según las reglas de entonces, no lo era. Las señoras de casa usaban esta palabra para regañar a las empleadas domésticas. No sea igualada, Lupita, que no somos amigas. Era una forma de mantener las distancias, de recordar quién mandaba y quién obedecía. Pero también se usaba entre iguales, cuando alguien se pasaba de confianzudo. En los barrios, el igualado era el que se sentaba sin que lo invitaran o el que opinaba sin que le preguntaran. Era una falta de respeto a las normas no escritas de la convivencia. El insulto reflejaba una sociedad donde cada quien tenía su lugar asignado. Los patrones, los empleados, los mayores, los jóvenes, todos con roles definidos. Ser igualado era romper ese orden, aunque fuera solo con palabras. En las comedias de Tintán, el personaje del Pachuco era constantemente llamado igualado, pero él respondía con ingenio, demostrando que la igualdad no se pide, se toma. Hoy la palabra sigue existiendo, pero su uso ha disminuido. Quizás porque la sociedad ha cambiado, o quizás porque ya no nos gusta admitir que alguna vez pensamos así. Mitotero. Si había alguien que armaba escándalo por todo, ese era el mitotero. La palabra servía para describir al chismoso, al escandaloso, al que hacía grande cualquier cosa pequeña. Era el que llegaba con el cuento, el que exageraba las historias, y el que no podía quedarse callado. En las vecindades del viejo Distrito Federal, siempre había un mitotero o mitotera. Era quien sabía todo de todos, quien se asomaba por las ventanas y quien corría la voz cuando pasaba algo. Ya llegó la mitotera de Doña Cuca, ahora sí se va a armar, decían los vecinos. El término viene de mitote, palabra de origen náhuatl que significaba fiesta o reunión ruidosa. Con el tiempo, mitote pasó a significar escándalo o alboroto, y de ahí nació mitotero. Es una de esas palabras que demuestran cómo el náhuatl sigue vivo en nuestro español. En los programas de televisión de los años 70 y 80, el mitotero era personaje obligado. En las vecindades de El Chavo del Ocho, Doña Clotilde y Doña Florinda eran mitoteras de primera. Siempre enteradas de todo, siempre listas para el chisme. Los mercados sobre ruedas también tenían sus mitoteros oficiales. Eran las señoras que vendían verdura y que, entre cliente y cliente, repartían información de todo el barrio. Sabían quién andaba con quién debía la renta y quién había llegado tarde a su casa la noche anterior. En las fondas y cocinas económicas de los años 60, el mitotero era casi parte del menú. Llegaba temprano, pedía su café de olla y se instalaba en la mesa de la esquina a observar. Desde ahí veía entrar y salir a todos, tomando nota mental de cada detalle para después contarlo con lujo de exageraciones. Los radioteatros de la ex-EDUBIL también usaban este personaje con frecuencia. Era el vecino entrometido que complicaba las historias de amor, el que malinterpretaba todo y causaba enredos. El público lo reconocía de inmediato porque todos conocían a un mitotero en la vida real. Hoy, mitotero compite con palabras como chismoso o dramático. Pero ninguna tiene el mismo sabor, la misma musicalidad que esta palabra tan nuestra. Lambiscón. El lambiscón era, y en algunos lugares todavía es, el adulador profesional. Era el que le hacía la barba al jefe, el que aplaudía todo lo que decían los poderosos. El que cambiaba de opinión según soplara el viento, con tal de quedar bien. En las oficinas de gobierno del México priista, los lambiscones abundaban. Eran los que llegaban temprano a aplaudir, los que organizaban las porras, los que nunca contradecían.
Ese es puro lambiscón, por eso lo ascendieron, se decía en los pasillos. La palabra viene de lamber, forma antigua de lamer. El lambiscón era literalmente el que lamía las botas del patrón, aunque fuera solo en sentido figurado. Era un insulto fuerte, porque acusaba de falta de dignidad. En el cine mexicano, el lambiscón era siempre personaje secundario pero memorable. Era el secretario servil, el empleado rastrero, el político menor que hacía el trabajo sucio. Actores como Armando Soto Lamarina, el Chicote, interpretaron lambiscones memorables. En las escuelas primarias de los años 50, también existía el lambiscón del salón. Era el niño que borraba el pizarrón sin que se lo pidieran, el que acusaba a sus compañeros con la maestra. Los demás alumnos lo señalaban en el recreo con desprecio, porque nadie quería ser amigo del lambiscón. Las haciendas del México posrevolucionario tenían sus propios lambiscones. Eran los capataces que trataban mal a los peones para quedar bien con el patrón. En los corridos de la época se les mencionaba como traidores a su propia gente. Los periódicos de los años 40 publicaban caricaturas donde el lambiscón era figura central. Se le dibujaba con la lengua de fuera, persiguiendo al político en turno. Era una crítica social disfrazada de humor, muy común en publicaciones como El Chamuco o La Garrapata. Curiosamente, la palabra sigue vigente en muchas partes de México. En el norte del país, especialmente, lambiscón es insulto de uso diario. Quizás porque la adulación sigue existiendo, aunque ahora se disfrace de otras formas. Gaznápiro. Esta es una de las palabras más sonoras y menos conocidas del insulto mexicano. Gaznápiro. Se decía del tonto, del simple, del que no entendía las cosas más obvias. Era como tarugo, pero con más clase, con más literatura. El término viene del español antiguo y aparece en textos del Siglo de Oro. Cervantes lo usó, Quevedo lo usó, y desde España viajó hasta México en los barcos coloniales. Aquí se quedó, adoptado por el pueblo que lo hizo suyo. En los años 30 y 40, gaznápiro era insulto de gente educada. Los maestros lo decían, los periodistas lo escribían, los actores lo pronunciaban en el teatro. Era una forma elegante de decir tonto, sin caer en la vulgaridad. En las películas de Joaquín Pardavé, la palabra aparecía con frecuencia. Sus personajes la usaban para burlarse con finura, para insultar sin perder la compostura. Era el insulto del señor, no del pelado. Las familias de clase media alta lo usaban en sus reuniones y tertulias. Cuando alguien cometía un error en el dominó o en la baraja, le decían, «No seas gaznápiro», entre risas. Era una corrección amable, propia de quienes presumían de buena educación. En los colegios, religiosos del centro de la ciudad, los sacerdotes españoles lo usaban con frecuencia. Regañaban a los alumnos distraídos con un «deje de ser gaznápiro» y «ponga atención». Los niños no siempre entendían la palabra, pero captaban perfectamente el regaño. Las revistas literarias de la época también empleaban el término en sus críticas. Llamar gaznápiro a un escritor era una forma elegante de decir que su obra carecía de profundidad. Era el insulto intelectual por excelencia, reservado para quienes sabían usarlo. Con el tiempo, gaznápiro fue desapareciendo del habla común. Las nuevas generaciones prefirieron palabras más directas, menos rebuscadas. Pero quienes la recuerdan, saben que era un insulto con pedigrí, de esos que ya no se hacen. Calavera. En el México de principios del siglo XX, calavera no era solo un adorno de Día de Muertos. Era el insulto perfecto para el hombre parrandero, mujeriego y desobligado. El que se gastaba el sueldo en la cantina y llegaba a casa cuando ya había amanecido. Las esposas sufridas lo decían con amargura y resignación. «Mi marido es un calavera, pero ¿qué le voy a hacer?». Era una queja y una condena, un reconocimiento de que las cosas no iban a cambiar. El término tiene raíces en el español del siglo XVIII. Calavera se usaba para describir al joven libertino, al que vivía sin pensar en el mañana.
La imagen de la calavera, símbolo de muerte, representaba la vida desperdiciada en vicios. En México, la palabra adquirió un tono especial gracias a José Guadalupe Posada. Sus famosas calaveras dibujadas mostraban a la muerte de fiesta, bailando y bebiendo. El calavera mexicano era así, alguien que vivía como si cada día fuera el último. Las canciones de la época reflejaban esta figura. Soy un calavera que anda rodando, decían algunas letras de boleros y corridos. Era casi un título de orgullo para algunos, un insulto para otros. Los salones de baile de los años 40, los calaveras eran personajes conocidos. Llegaban bien vestidos, con brillantina en el pelo y dinero en el bolsillo para gastar. Las muchachas los evitaban por consejo de sus madres, aunque muchas caían rendidas ante su encanto. Los teatros de revista tenían números dedicados al calavera típico mexicano. Actores como Resortes o Clavillazo interpretaban a estos personajes con gracia y picardía. El público se reía porque reconocía al calavera del barrio, al tío parrandero, al vecino fiestero. En las pulquerías de la Ciudad de México, el calavera tenía su trono. Era el que invitaba las rondas, el que cantaba más fuerte, el que se iba al último. Su fama lo precedía en cada cantina del rumbo, donde todos conocían sus hazañas. Hoy la palabra sobrevive, pero ha perdido fuerza. Ya no se escucha en las conversaciones cotidianas, aunque sigue viva en los versos del Día de Muertos y en la memoria de quienes conocieron a un calavera de verdad. ¡Argüendero! Si el mitotero armaba escándalo, el argüendero lo convertía en pleito. Esta palabra describía al chismoso que además provocaba conflictos, al que llevaba y traía información para ver arder el mundo. Era el incendiario social, el que no estaba contento hasta que todos estuvieran peleados. En los pueblos de provincia, el argüendero era personaje temido. No le cuentes nada a ese argüendero, que mañana lo sabe todo el mercado. Era una advertencia seria, porque el argüendero podía destruir reputaciones con sus chismes. La palabra viene de argüende, que significa chisme o enredo. Es un mexicanismo puro, nacido en estas tierras y usado principalmente en el centro y sur del país. En Oaxaca, Puebla y Veracruz era de uso cotidiano durante décadas. Las comedias rancheras del cine mexicano siempre tenían su argüendero. Era el personaje que complicaba la trama, que separaba a los enamorados con sus mentiras, pero al final, siempre era descubierto y castigado, como mandaba la moral de la época. En las haciendas pulqueras del altiplano, el argüendero era figura conocida. Pasaba de rancho en rancho llevando noticias, pero siempre agregando su propia versión de los hechos. Los patrones lo toleraban porque era útil, aunque sabían que no podían confiar en él. Las fiestas patronales de los pueblos eran territorio fértil para el argüendero. Entre la música, el mezcal y los bailes, recogía información que después usaría para sembrar discordia. Fíjate que fulano dijo esto de ti. Susurraba al oído, y así comenzaban los pleitos. En los lavaderos públicos de las ciudades, las argüenderas hacían de las suyas. Mientras tallaban la ropa sobre las piedras, intercambiaban historias que crecían con cada repetición. Lo que empezaba como un comentario inocente, terminaba en tragedia griega gracias a sus exageraciones. Hoy, argüendero ha sido desplazado por palabras, como conflictivo o problemático. Pero ninguna captura también ese placer malsano de ver a otros pelear, esa necesidad de estar siempre en medio del drama. Fachoso. ¿Recuerdas que redije que el último te iba a sorprender? Pues se trata de fachoso, que era la palabra para quien vestía de manera exagerada, llamativa o de mal gusto. Era el presumido que se pasaba de la raya, el que quería impresionar pero solo causaba risa. En los años 50 y 60, cuando la moda tenía reglas estrictas, ser fachoso era pecado social. Las señoras criticaban desde sus ventanas al joven que usaba colores chillantes o prendas extravagantes. Mira nomás qué fachoso viene ese muchacho,
Parece payaso de circo. La palabra viene de facha, que significa apariencia o aspecto. De ahí derivó fachoso, el que tiene mala facha o facha exagerada. Era un insulto que mezclaba crítica estética con juicio moral. En el cine de rumberas, los personajes masculinos de cabarets solían ser fachosos. Con sus trajes brillantes y sus corbatas enormes, representaban un mundo ajeno a la decencia. Ser fachoso era ser vulgar, aunque uno tuviera dinero para vestirse bien. Los pachucos de los años 40 fueron considerados fachosos por la sociedad conservadora. Sus trajes holgados, sus cadenas largas y sus sombreros llamativos escandalizaban a las familias tradicionales. Tin Tan inmortalizó esta imagen en el cine, convirtiendo lo fachoso en símbolo de rebeldía. En los bailes de 15 años, siempre había algún invitado fachoso. Era el tío que llegaba con traje de otro color, corbata fosforescente y zapatos de charol brillante. Las muchachas se reían a escondidas mientras él presumía en la pista de baile. Los almacenes de ropa del centro de la ciudad vendían prendas para todos los gustos. Pero los dependientes sabían distinguir entre el cliente elegante y el que buscaba verse fachoso. A veces, con diplomacia, intentaban disuadirlos de comprar combinaciones desafortunadas. Pero también había cariño en la palabra. A veces se decía con humor, reconociendo que el fachoso al menos se atrevía a ser diferente. Era el que rompía las reglas del buen vestir, aunque le costara las críticas. Hoy, la moda es mucho más libre y fachoso. Ha perdido su sentido original. Ya nadie critica a quien viste llamativo, porque lo llamativo se volvió normal. Pero la palabra sigue guardando ese eco de un tiempo donde la elegancia era asunto serio. Las palabras son como las fotografías viejas que guardamos en cajas de zapatos. Con el tiempo se van borrando, perdiendo color, hasta que un día ya nadie las reconoce. Pero mientras alguien las recuerde, siguen vivas. Estos 12 insultos fueron parte del alma mexicana durante décadas. Se escuchaban en las cocinas al amanecer, en los patios de vecindad por las tardes, en las cantinas cuando caía la noche. Eran formas de regañar sin odiar, de burlarse sin herir, de poner límites con humor. Porque el mexicano siempre supo que las palabras podían ser armas o caricias, y eligió muchas veces la caricia disfrazada de regaño, el insulto que hacía reír en lugar de llorar. Hoy hablamos diferente, usamos otras palabras, importamos términos de otros idiomas, pero en el fondo, seguimos siendo los mismos, con la misma necesidad de bromear, de criticar, de pertenecer. Y cada vez que alguien rescata una de estas palabras olvidadas, un pedacito del México antiguo vuelve a respirar. Quizás mañana, en alguna sobremesa familiar, alguien diga, no seas fodongo, o pareces un tarambana. Y entonces, por un momento, estaremos de vuelta en esas cocinas de azulejo, en esos patios de macetas, en ese país que ya no existe pero que sigue viviendo en nuestra memoria. Porque México no solo está hecho de lugares, sino de palabras. Y las palabras, aunque se olviden, nunca mueren del todo. ¿Cuál de estos insultos escuchaste en tu casa cuando eras niño? Comparte este video con alguien que también extrañe el México de antes. Y si te gustó este viaje por las palabras olvidadas, suscríbete para seguir recordando juntos.